RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a saludar al doctor Manuel Vázquez Flores, columnista del diario El Clarín, en Cajamarca, uno de los diarios más influyentes en la jurisdicción, analista en temas políticos y en su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Doctor Manuel Vázquez, qué gusto saludarlo como siempre, gracias por atender esta comunicación. ¿Cómo está, don José? Buenos días y un saludo a todos los amigos de Cajamarca. Gracias por la comunicación. Hace poco, más de una semana, conversaba con usted, ¿no?, para analizar el contexto del gabinete Ceballos. Hoy tenemos nuevo gabinete y usted ya indicaba que era la necesidad de oxigenar, de hacer cambios en el gabinete, ¿no? Y esto ha ocurrido, ¿no? Ya tenemos nuevo gabinete, lo encabeza Pedro Cateriano Bellido, ¿no? En esa línea, ¿cuál cree ser que va a ser el norte del gobierno? ¿Cuál va a ser el perfil que el gobierno va a mirar hacia adelante? En primer lugar, me parece una decisión saludable del presidente haber entendido de que la política implica decisiones y la política implica también acciones. En ese sentido, era clarísimo de que el primer ministro Vicente Ceballos y el gabinete que él presidía tenían un fuerte desgaste por muchos motivos, ¿no? Sin dejar de reconocer que evidentemente han habido cosas positivas como en toda gestión. Sin embargo, el día de ayer el presidente ha juramentado a un nuevo gabinete que yo auguro sea el gabinete de cierre. Yo ya no creo que el presidente, acá en los pocos meses que le queda hasta julio del próximo año, cambie de gabinete, a no ser que el Congreso censure 2 veces a un gabinete, ¿no? Lo veo imposible. Entonces me parece que Pedro Cateriano ha sido el elegido por la experiencia que tiene. Finalmente es el único político que hay en el gabinete, es algo de lo que también me preocupa porque es un gabinete eminentemente tecnocrático. Y lo que necesita el presidente también son articuladores políticos que en esta etapa de la reactivación puedan, ¿no?, tratar de hilvanar una serie de políticas que nos permitan, por ejemplo, en el sector trabajo, que es lo que yo conozco y lo que creo que debería hacer de inmediato el nuevo ministro, es, por ejemplo, establecer una agenda, ¿no?, una agenda mínima para evaluar todo lo que es el tema de los incentivos para la contratación hoy en día, ¿no? En esta crisis económica necesitamos incentivar la contratación, pero también necesitamos ver el tema, revisar el tema de los costos laborales salariales, ¿no? Entonces, yo espero, mi querido José, de que este gabinete eminentemente tecnocrático se haya elegido, porque esta es una fase muy importante, y acá al cierre del presidente Vizcarra, en donde los números de la economía peruana, por lo menos, tienen que variar considerablemente de cara al bicentenario, ¿no? Ahora, ¿siente usted o percibe usted que hay un viraje en la línea del gobierno, ¿no? Porque el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, tenía una posición más cercana al estatismo, no era una persona abierta justamente a la inversión sustancialmente privada. Otro tanto se decía de la ministra de Trabajo, ¿no? Y también un poco que en esa línea se orientaba el saliente ministro de Salud, ¿no? Ahora vemos a el presidente del Consejo de Ministros plantear 2 temas puntuales en agenda, ¿no? Uno, que es enfrentar la pandemia, ¿no?, COVID-19, ¿no? Y el otro tema sustancial ha dicho, tenemos que reactivar la economía. Para derrotar pobreza tenemos que generar riqueza. Y la única manera es impulsar inversión privada. Entonces, ¿hay un viraje en este último año, en este último tránsito del gobierno? Me parece que la lectura que usted le da es una lectura totalmente precisa, ¿no? Vicente Ceballos es 180 grados diametralmente distinto a Pedro Cateriano, ¿no? Ceballos se caracterizó por ser un primer ministro que lamentablemente no ha impulsado, no ha fomentado y no ha fortalecido cambios importantes. Me parece, mire, de que reactivar la economía en este tipo de enfrentar la pandemia implica generar empleo, mi querido José, no implica otro tipo de aspecto, y generar empleo implica reactivar inversiones, y reactivar inversiones implica darle confianza al empresariado, implica tender puentes con los gobiernos regionales y locales.
Entonces, acá lo que tenemos que hacer, me parece que es impulsar un cambio sobre la desvinculación de los trabajadores. Hay mandatos del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional totalmente desordenados que ahuyentan la formalidad empresarial, porque lamentablemente el ministro o la ministra anterior creo que era una opositora a la flexibilización de la legislación laboral, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Me parece que reactivar la economía también tiene que atenderse la pequeña y microempresa, ¿no? Yo soy consciente de que, por ejemplo, debemos promover la ampliación de la vigencia de la ley de promoción agraria, ¿no? Hay que ver también el tema de la negociación colectiva de los trabajadores estatales, que es un tema pendiente, ¿no? Es un tema pendiente y es un tema que al Estado le ha generado realmente perjuicios económicos importantísimos. Entonces, hay una agenda, la informalidad laboral está por encima del 73%, eso era antes de la pandemia, hoy en día creo que llegaremos al 85% por lo menos, ¿no?, de informalidad laboral, si no es al 90%. Entonces, hay una agenda, reactivar la economía, enfrentar la pandemia. No hay una campanita y no hay una vara mágica que nos diga qué hacer. Lo que hay que hacer es reactivar la economía y generar empleo. Y eso espero que este nuevo gabinete tenga la suficiente madurez, sensatez para poder emprender las acciones que el país espera, ¿no? Y el otro tema que en algún momento lo hemos conversado, doctor Manuel Vázquez Flores, es lo referido a las regiones. El presidente anunció hace unas semanas el impulso de inversión pública, ¿no? La propia ministra de Economía, que ha sido ratificada, señala que se le va a dar un énfasis a la inversión pública. Pero allí nos encontramos con otro problema, ¿no? Las regiones no tienen la capacidad de gestión, la capacidad de gasto, de ejecución, y además están, en algunos casos, sometidas a hechos de corrupción, ¿no? Ese es un gran problema. Ese es un gran problema porque, si bien es cierto, necesitamos una descentralización económica, necesitamos que nuestras autoridades subnacionales cuenten con recursos para ejecutar sus proyectos, el gran problema es que no ejecutan los proyectos con las transferencias. Entonces, me parece que se debe diseñar desde el Ministerio de Economía una posibilidad de acompañamiento técnico que facilite la inversión, y en todo caso el Congreso de la República, que hoy en día está muy procaz a flexibilizar todo y realmente a generar leyes sumamente populistas y perjudiciales para el país, lo que debería hacer el Congreso es evaluar la posibilidad de legislar para ver de qué manera se destraban las exigencias burocráticas que se les exige también a las regiones. O sea, no es que las regiones no sepan gastar también. El tema es que aquí en el Ministerio de Economía y Finanzas, para darle viabilidad a un proyecto, o en otro ministerio como el Ministerio de Vivienda, en temas de saneamiento, se exigen una serie de procedimientos, hay una serie de observaciones de naturaleza técnica, entonces no se ayuda tampoco a las regiones a poder ejecutar su inversión prontamente. Entonces hay que legislar y hay que simplificar ese tipo de procedimientos para darle a la inversión pública, me parece, de una manera audaz, agilidad, celeridad y generar empleo también. Entonces es un tema también entre el Congreso y entre el Ejecutivo que ojalá, por la experiencia de Pedro Cateriano, se pueda conversar y se puedan llegar a medidas y proyectos importantes, ¿no?, en materia legislativa, ¿no? Para finalizar, doctor Vázquez, usted en su momento ha sido viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? El sector trabajo ha sido encargado de un joven profesional, ¿no?, Martín Ruggiero Garzón. ¿Conoce usted la trayectoria del nuevo ministro de Trabajo? Bueno, es un profesional especialista en derecho laboral. Tengo referencias de él. Es un profesional joven. Me parece de que tiene todas las condiciones como para asumir un ministerio en esta etapa. Espero de que pueda él tener un equipo muy solvente, ¿no? No te olvides tú de que hoy en día el sector trabajo va a ser fundamental en este tema de la reactivación, y que tenga una agenda mínima, ¿no? Una agenda mínima, y no sé, yo le sugeriría poder ver de qué manera, por ejemplo, se ve un trabajo en conjunto con el Poder Judicial para este tema de los despidos. SUNAFIL tiene que ser una institución más preventiva que sancionadora, evaluar el tema de los costos laborales salariales, las modalidades de contratación es importantísima, ¿no?
yo creo que hay que reevaluar los mecanismos actuales de reparación, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que yo espero que el nuevo ministro, que es sumamente preparado, pueda afrontar y pueda finalmente tener un equipo que responda a las expectativas que el presidente y el país también tienen sobre él, ¿no? Como siempre, ha sido grato conversar con usted, doctor Manuel Vázquez Flores. Hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo a la distancia. Usted. Muy amable. A usted, don José, buenos días. Gracias. Conversábamos con el doctor Manuel Vázquez Flores, columnista habitual del diario El Clarín en Cajamarca, analista en temas políticos, y en su momento se desempeñó como viceministro de Trabajo y Promoción del Empleo. RCR, la red que comunica y une al Perú.